Hoy en la banqueta hablaremos de un tema clave para el futuro, la pensión por vejez. ¿Qué es? ¿Cuánto se recibe? En México estas pensiones son de aproximadamente el 30% del último salario del trabajador. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México enfrenta una realidad preocupante. Para el año 2050 habrá 10 millones de adultos mayores en condiciones de pobreza, de los cuales el 63% no tendrá una pensión. Así que si se preguntan cómo asegurar una vejez digna y tranquila, acompáñennos aquí en la banqueta. Jorge, platícanos desde cuándo estás pensionado y en qué consiste tu pensión. ¿Cómo fue que la obtuviste? Mi pensión consiste en el salario mínimo y la obtuve en 2010 por parte del IMSS, o sea, el Seguro Social. ¿Y el servicio cómo le parece? ¿Cómo podría calificarlo? Pues en mi persona está bien, en la de muchas otras personas tienen dificultades para pensionarse por carecer de documentos, inclusive por una sola letra ya no pueden cobrar. Muchos vienen de provincia y no coinciden sus apellidos, entonces tienen problemas. Los otros no cumplen la mayoría todavía para calificar y otros tienen problemas con las empresas que no han realizado sus trámites respectivos. ¿A qué edad consideras que es la ideal para que las personas empiecen a preocuparse por su futuro, empiecen a preocuparse por su pensión por vejez? Pues yo digo, mira, a veces los jóvenes hacemos desidia, pero yo pienso que desde el primer trabajo, calculo 18 o 20 años, más que nada ahorita como nuestra generación ya no alcanza una pensión como tal, yo pienso que hay que preocuparse por ahora sí tener un afore, ¿no? Un respaldo a futuro. Más que nada yo considero 20, 25 ya es una edad correcta más o menos. Como que no nos tocó vivir lo mismo de la pensión. Yo veo a mi papá tranquilamente ahorita en su retiro y pues yo me pongo a pensar qué es lo que viene para mí, ¿no? Como te digo, yo estoy preocupado en ahorrar, en ver qué negocio hago después porque no tengo ese respaldo de una pensión, ¿no? Híjole, yo creo que a partir de los 35 en adelante ya tenemos que empezar a revisar todo ese rollo. Pues principalmente nuestros derechos, si es que tenemos algún seguro como las pensiones que se dan del ISSSTE o del IMSS, pero desgraciadamente muchos trabajos ya no dan ninguna de esas prestaciones, entonces por lo regular es todo freelance. Entonces es muy difícil ya tener ese tipo de derechos, ¿no? Ahora nada más cuentas por lo regular con lo del afore y si tú le inviertes más, pues más tienes a tu vejez. Desgraciadamente la economía a veces no se presta para esas situaciones, ¿no? Y buscan los bancos que tengan una mejor tasa de interés para esto. ¿Tú tienes tu cuenta de afore? Sí. ¿Le metes algo, haces aportaciones voluntarias? Desgraciadamente no me es posible porque soy mamá soltera todavía y tengo una niña que todavía tengo que sacar adelante. Entonces, pues es a veces los gastos que tiene uno en casa o los que tienes con tus hijos para la escuela y todo ese rollo o los personales que te salen de salud o X situación y a veces ya no te da chance para aportar a ese tipo de cosas. O a veces igual y ya prefieres irte de vacaciones un día y ya dices, pues lo disfruto ahorita porque el día de mañana no tenemos. De hecho, también no te asegura nada el que luego todavía ese ingreso esté seguro, digámoslo así. Un paso importantísimo que tiene que hacer cualquier persona es ver en qué régimen de seguridad social le va a corresponder pensionarse, porque hay dos bloques muy bien identificados, el del régimen anterior o la ley anterior, la ley 73, así se le conoce, y a partir de 97 hubo una reforma muy importante donde se migró de un esquema de beneficio definido, donde hay que cumplir ciertos requisitos para pensionarse, y se migró a un esquema de cuentas individuales. El nacimiento de las Afore, por ejemplo, fue a partir de 97, a partir de esa reforma. Entonces la persona, independientemente de la edad que tenga, no necesariamente se tiene que estar aproximando a los 60 años para planear su retiro, sino lo puede hacer en este momento. Y uno de los primeros pasos es ese, ubicar en qué régimen de seguridad social ha estado cotizando
porque en función de eso va a tomar la decisión. Los del régimen anterior pueden optar por pensionarse por los beneficios y requisitos de la Ley 73 o bien 97, y los de Ley Aforio 97, ahí no hay escapatoria, no tienen la opción de regresar a régimen 73, sino ya les corresponden los beneficios y requisitos de la Ley 97. El sistema del 73 pues prácticamente ya es completamente conocido, que es a través de semanas cotizadas en las cuales pueden acceder a los 60 años de edad a la pensión por cesantía en edad avanzada o a los 65 años por vejez, con un mínimo requisito de 500 semanas cotizadas. Y se viene el tema de las cuentas individuales, que es la ley del 97, en la cual pues ya prácticamente es otro panorama, es un esquema en el que se basa exclusivamente en las aportaciones que hace el patrón, el gobierno y el trabajador para que puedan tener un retiro digno. La pensión por vejez es un derecho. Sin embargo, se tienen que cumplir ciertos requisitos. En el caso de ser trabajador de una empresa privada o independiente, le corresponde acceder al Instituto Mexicano del Seguro Social. Actualmente la Ley del Seguro Social prevé 2 tipos de regímenes para la pensión por vejez, que dependerán de la fecha en la que el trabajador comenzó a cotizar ante el IMSS, que son la Ley del Seguro Social de 1973 y la Ley de 1997. ¿Qué es importante también destacar de estas modalidades? Una de las ventajas de uno y otro esquema son los requisitos para pensionarse. Entonces, la persona, en función del régimen en el que se va a pensionar, necesita conocer varios indicadores. En qué afore está, cuál es el saldo en la subcuenta individual, el número de semanas cotizadas, como bien señalaste hace unos minutos, que va a ir en función del año en el que empezó su historial en el Seguro Social. Entonces, la persona que se va a pensionar, ya sea régimen 73 o régimen 97, pues accederá a una pensión diferente en función de varios indicadores, y uno de ellos es el número de semanas de cotización. Entonces, a mayor número de semanas de cotización, como regla general, se puede acceder a una mejor pensión. Si es Ley 73, con un procedimiento de cálculo, pues se determina el monto de la pensión y puede dar un número X, combinado con otros factores, el ahorro voluntario, el promedio salarial de los últimos años, y en el caso de Ley 97, las semanas de cotización también son muy importantes, pero ahí se traduce ya o se lee de manera diferente, porque ahí el régimen de cuentas individuales está basado en el ahorro voluntario de la persona, y también el que hace evidentemente su patrón o los patrones que haya tenido a lo largo de su historia laboral, y también el Estado, porque la seguridad social en el país, ya sea régimen anterior o régimen nuevo, se aporta de manera tripartita. O sea, los patrones, el Estado y nosotros como trabajadores estamos financiando o aportando para la seguridad social, los beneficios de salud y también el acceso a una pensión. Entonces son aportaciones tripartitas y es un régimen contributivo, el de la seguridad social. ¿Conoces qué tipo de modalidades o de opciones hay para que puedas acceder al derecho a la pensión? Pues tienes que revisar desde cuándo empezaste a trabajar, ¿no? Para ver si todavía cotizas. Desgraciadamente trabajas en esto, tienes estos derechos, pero ya entras a otro trabajo ya no los tienes, entonces tienes que ir viendo cuántos puntos y todo ese rollo y bla, bla, bla. Stephanie, platícanos por qué consideras que es importante que las personas en cualquier momento de su vida empiecen a revisar el tema de su pensión por vejez. Porque en estos tiempos la mayoría de los jóvenes no cuentan con un trabajo estable, se están dedicando más a emplearse por sí mismos. Entonces el apoyo universal que nos está ofreciendo la pensión del bienestar creo que es pues un apoyo para todos, ¿no? La mayoría de las mujeres cuentan con desempleo, algunas no cuentan con el apoyo de algún familiar, de algún esposo, son madres solteras. Entonces es algo indispensable con lo que un joven, una mujer, vaya género, hombre o mujer, tiene que contar. Yo me he puesto ahora sí que a investigar, pero pues no es nada a nuestro favor. La verdad es que de cierto tiempo para acá ya los jóvenes no contamos con ninguna pensión, más que con el apoyo universal del bienestar, que eso va a ser para todos. Entonces,
pues sí es algo preocupante. En el 97, tema que obviamente dejó a los trabajadores con unas pensiones muy bajas, y que poco a poco con los años y ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador se vieron dos cambios que favorecen las tasas de reemplazo que pueden tener los trabajadores en su retiro. La primera fue en el 2020, que se incrementó la aportación del patrón, que en un global vamos diciendo el 6.5 de la aportación que se hace tripartita, que es muy mínima del trabajador, el patrón va a seguir aportando hasta el 15%. Esto va de manera sucesiva de 1% hasta el 2030, que va a llegar al 15%. Obviamente esto va a mejorar mucho las tasas de reemplazo. Y ahora también podemos hablar de la modificación que se hizo en el 2024, en la cual ya se garantiza que aquellos trabajadores que ganan menos o ganan hasta el salario promedio mensual del Seguro Social, que son aproximadamente 17,500 pesos, ellos se van a poder ir con un 100% de lo que ganaban de su último salario. Entonces, estos dos cambios que hubo, pues ya dan un panorama mucho mejor para la mayoría de los trabajadores en México. Claro, hay un grupo de trabajadores que ganan mucho más que esto y que son también sobre los que tenemos que ir trabajando para que también en un futuro puedan tener una pensión digna. La ley del IMSS de 1973 establece que los trabajadores que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, tras la jubilación, tienen derecho a recibir una cantidad mensual fija, que dependerá de la situación de cada trabajador. Por otra parte, los que cotizaron después del 1 de julio de 1997 les corresponde el régimen de la Ley 97, año en que se modificó dicha ley para que el sistema de pensiones ya no fuera controlado por el IMSS, sino por las administradoras de fondos para el retiro, AFORES, lo que significa que la cantidad que recibirá dependerá totalmente de lo que haya ahorrado en su cuenta individual de Afore. ¿Tú sabes en qué Afore estás? No. ¿Sabes dónde puedes revisar esa información? Sí sé a dónde acudir, pero como tal, pues no es algo con lo que ya los jóvenes ahorita nos preocupemos y sepamos y lo llevemos día a día. ¿Y ahorita tú para tu pensión intentas ahorrar, invertir o qué es lo que intentas hacer para que tengas un futuro asegurado? Sí, con los seguros, o sea, yo en lo personal tengo un seguro de gastos médicos mayores y aparte ya cuento con un plan de ahorro para mi vejez. ¿Este plan de ahorro en dónde está y si lo recomiendas? Es, en un banco privado y sí lo recomiendo porque es un plan para apoyo de mujer, de ahorro. Entonces tú solita pues le vas ingresando lo que tú necesites conforme a tu sueldo y posteriormente pues ellos te van a decir cuánto es lo que te van a dar. No, hasta el momento no he realizado ninguna aportación voluntaria. O sea, a mí me das cuenta como que me quitan, ¿no? Automáticamente de mi sueldo. Entonces una parte se va a la Afore. Yo tengo mi Afore en Sura, pero por el momento está, te comento, en stand-by. Ahorita no tengo un empleo formal, pero yo sé que sigue generando. Entonces, por el momento no le estoy invirtiendo, pero como lo mencionas ahorita ya es momento, ¿no?, de empezar a ahorrar ahí. Yo estoy ahorrando por mi cuenta en mi casa, pero creo que será mejor movimiento meterlo a la Afore. Y una de las tareas principales de las administradoras de fondos para el retiro es esa precisamente, que esos ahorros que aportan gobierno o Estado, patrones y trabajadores, incrementen a través de rendimientos. Entonces, en función de qué van esos ahorros, de las aportaciones que ya establece la ley. La modalidad 40 es una aportación voluntaria de las y los trabajadores para poder adquirir una pensión mejor. Es una modalidad con la que pueden continuar ellos aportando al Seguro Social con dos beneficios: tener un mayor número de semanas de cotización, pero a la par también tener una aportación mayor. Ellos pueden aportar lo que quieran, siempre y cuando no rebasen las 25 UMAS, que es el tope que se encuentra en la ley para que pueda recibir esa pensión.
¿Quién lo puede adquirir? Aquellos trabajadores que tienen 52 semanas cotizando en el Seguro Social en los últimos 5 años, que no tengan un empleo actual y que decidan hacerlo. Yo les invito a que vayan con los asesores del Instituto Mexicano del Seguro Social, que sea con ellos para que les puedan hacer un esquema muy apropiado de cómo pueden recibir esta magnífica pensión. Los trabajadores que forman parte de la Ley 73, al momento de empezar el trámite de su pensión por vejez, tienen la opción de acceder a la modalidad 40, la cual ofrece incrementar su pensión a través de aportaciones. Algunos de los requisitos son tener al menos 55 años, haber cotizado al menos 15 años al IMSS, tener al menos 500 semanas cotizadas y ya no estar activo en ninguna empresa. Por otra parte, la modalidad 10 del IMSS permite que los trabajadores informales y del sector no asalariado tengan acceso a servicios médicos, incapacidades por enfermedad o maternidad y el derecho a la pensión por invalidez, cesantía y vejez. En el régimen 10 es un esquema relativamente reciente que se le conoce como PTI o personas trabajadoras independientes. Uno y otro, tanto el 10 como el 40, están muy enfocados en personas que no tienen una relación laboral activa con un patrón una empresa o un patrón persona física. Entonces a estas personas les puede convenir o ajustar muy bien una u otra modalidad, pero habría que conocer bien las características, el funcionamiento, los requisitos de uno y otro, porque modalidad 40, por ejemplo, el régimen se llama continuación voluntaria en el régimen obligatorio, curiosamente no tiene acceso a servicios médicos. Y por el otro lado, el de PTI, el régimen 10, la cobertura es más amplia, porque ahí sí incluye la atención médica, también semanas de cotización, incluso riesgos de trabajo o incapacidades por maternidad, por ejemplo. Si el trabajador o la trabajadora se llegara a accidentar o tuviera la necesidad de una incapacidad por maternidad, ese seguro lo cubre, pero es para trabajadores independientes. Entonces, dependiendo de lo que la persona, con el momento que se encuentre la persona, tendría que evaluar qué necesidades tiene, tanto en cobertura médica o con miras a obtener una pensión, porque los dos pueden funcionar para una pensión, pero va a depender de qué necesidades tenga la persona. ¿Y sabes a dónde acudir en el caso de que ya quieras revisar el tema de tu pensión? ¿A dónde podrías recibir información para poder asesorarte? Pues bueno, he escuchado en algunos videos de redes, la verdad no sé si sea verdad o no, pero que me acerque al IMSS, bueno, en caso de que tuviera un trabajo formal. En este caso yo me acercaría a Sura para saber cuántos rendimientos o cuánto puedo invertir para retirar mi dinero, porque como te comento, yo como tal ya no alcanzo una pensión. Entonces yo me acercaré a mi Afore para saber qué plan me ofrece. Sería más que nada eso, cuántos intereses puedo ahorrar. Pues un despacho me apoyó. Ese despacho me apoyó para pensionarme, pero también la persona es mejor que la persona recurra directamente al Seguro Social a pedir información y todos los requisitos que necesiten para que no tengan que pagar servicios que luego esas personas abusan. Tuve que recurrir a un abogado particular porque pues de oficio está difícil por el tiempo que se procesa. Entonces recurrí a un abogado y hizo los seguimientos adecuados y logré la pensión. Y para las personas de 20, de 30 años que quieren revisar eso pero no tienen como conocimiento de por dónde empezar, ¿qué tips les podrías dar? Documentarse, conocer del régimen en el que se van a pensionar, ubicar en qué Afore están registrados, tener incluso un plan B, un plan alterno, porque del que hablamos es el esquema legal que está cubierto desde la Constitución Política, después en la ley reglamentaria, la ley del Seguro Social, pero también que tengan un plan alterno de retiro, un PPR, le conocemos, un plan privado de retiro, para que combinados el esquema legal más un esquema individual, con el paso del tiempo tengan ese ingreso que todos vamos a necesitar una vez ya terminada nuestra vida laboral activa. Entonces, documentarse, en la página de la CONSAR hay mucha información, aquí en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en el propio Colegio de Contadores Públicos de Ciudad de México, hay mucha información. El panorama que yo veo ahora con los jóvenes es complicado. Muchos de ellos trabajando
con salarios bajos que reciben otro tipo de prestaciones, pero que no entran a la cotización mensual del Seguro Social. Número uno y primer problema. Porque obviamente para que puedas tener tu recurso en la Afore debe de serlo establecido en lo que está de las aportaciones que haces al Instituto Mexicano del Seguro Social. Los jóvenes, yo veo con preocupación que no piensan en su futuro, están pensando exclusivamente en el hoy. La otra vez que hicimos la Semana de la Seguridad Social, con preocupación escuché que los jóvenes que tienen un proyecto o un programa para el retiro o que contratan un seguro para el retiro, pues no llega ni a 200,000 jóvenes en este tiempo. Señal de que no se están preocupando por esto. ¿Qué deben de hacer los jóvenes? Aportaciones complementarias o aportaciones voluntarias. Nosotros en el instituto, los trabajadores aportan un 15% de su salario, independientemente del 15% que van a recibir del patrón. Quiere decir que los trabajadores nuevos en el Seguro Social están aportando, en el 2030 van a estar aportando un 30% de su salario. Esto habla de que en un futuro van a tener una pensión muy superior a los demás trabajadores de México. En ese sentido, yo sí quiero invitar a los jóvenes que ya sea a través de las cuentas individuales que tienen, puedan estar haciendo aportaciones complementarias o en su defecto buscar desde ahora que son jóvenes planes de retiro individual para que en un futuro pues no estemos preocupados por las pensiones de esta nueva generación. Si ustedes empezaron a trabajar después de 1997, su pensión va a depender casi por completo de lo que hayan ahorrado en su Afore. Es cierto que en 2021 se hicieron cambios y modificaciones importantes, como reducir las semanas necesarias para pensionarse. Pero la realidad es que muchos jóvenes aún no podrían alcanzar una pensión suficiente. Por eso es fundamental que la sociedad empiece a actuar desde ahora. Una gran opción es el Plan Personal de Retiro, una herramienta que les permite ahorrar por su cuenta, proteger su futuro y hasta deducir impuestos en su declaración anual. Y por parte de las autoridades, ¿qué consideras que deberían de hacer para garantizar que todos los mexicanos, que todos los trabajadores tengan este derecho garantizado, el derecho a la pensión por vejez? Pues ahorita ya tienen una pensión regulada a nivel nacional por parte de Bienestar. Esa es una pensión de gobierno. Y la otra es lo mismo, instruirlos para que tengan todos sus papeles en orden, darles facilidades, todos los gobiernos de todos los estados, para que arreglen sus papeles y estén en orden para poderse pensionar o jubilar. Ver que los trabajos estén pues con lo de las leyes y que nos den todavía esas prestaciones que ahorita ya por lo regular ninguno de los trabajos te están dando, ¿no? Ahora no es mala onda, pero nuestros papás tuvieron derecho a ese tipo de cosas y nosotros ya no estamos teniendo ese tipo de derechos. Implementar leyes que realmente nos beneficien, o sea, que ya no sean tan cerrados en el ámbito de que, pues sí sabemos que es conflictivo y sabemos que es un tema polémico, pero lo que sí necesitamos y realmente necesitaríamos sí es tener una pensión como tal, que ya no nos la cierren, que nos la vuelvan a abrir para que pues ya seamos empleados de una institución privada o gubernamental, contemos con una pensión, porque si no así nosotros pues simplemente ya nos vamos a trabajar pues a veces hasta en empleos informales, porque pues simplemente ya no nos preocupa la pensión, o sea decimos de todos modos ya nadie va a tener pensión. Desde esta comisión que tú presides de Seguridad Social, ¿cuáles serían estos avances o cuáles serían estos trabajos que se están haciendo o que se van a hacer? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que hacer nosotros es estar muy al pendiente de que los recursos de los trabajadores en las Afores estén plenamente garantizados. Y eso la actual ley lo marca muy bien, que es recurso de los trabajadores y que esto no son recursos de particulares. En segundo lugar, pues obviamente buscar los mecanismos para que en un futuro estas pensiones puedan ser superiores.
Cuando recién empezaron las Afores, yo andaba con la inquietud de que la tasa de recuperación era de aproximadamente un 30 o un 40%, lo cual es completamente inadecuado. Aprovecho también para decirte que con lo que es la pensión de los adultos mayores, también ya es un beneficio porque se le da a todos los mexicanos que tengan más de 65 años de edad. ¿Qué consejo, qué recomendación le podrías dar a los jóvenes para que se empiecen a preocupar y a ocupar por el tema de su pensión por vejez? Pues primero que nada que sí se preocupen, porque después de cierta edad ya es más difícil todo. Entonces, preocúpense por su pensión, preocúpense por su plan de ahorro. Pues es importante por la misma circunstancia de vejez, de no poder trabajar y no tener dónde obtener los medios para subsistir. Como recomendación general, me parece que la edad en que todas las personas, trabajadores, tendríamos que estar planeando nuestro retiro es en ese momento. Si alguien tiene 20 años, si alguien tiene 30 años, 40 años, en ese momento tendría que estar planeando qué va a suceder cuando cumpla 60 años, porque ese es un indicador, el de la edad legal y un requisito para pensionarse, no solo en México, sino en el mundo. O sea, el envejecimiento poblacional es una situación natural, normal y también legal como requisito para acceder a una pensión. Entonces, no dejarlo al último, aunque sí puede haber una planeación de los últimos 5 años, pero si alguien lo planea los últimos 5 años y a lo mejor fue trabajador independiente toda su vida, pues a lo mejor no va a tener un historial de semanas cotizadas ante el instituto. Entonces, mientras más se anticipen para planear el retiro, es mejor y pueden tomar decisiones de manera distinta. ¿Cuál es la preocupación? No nada más en México, Paola, sino en todo el mundo. Las pensiones es una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo en la que prácticamente se está viendo que ya no hay sistema que pueda soportar las pensiones. Yo te voy a poner un ejemplo en China. En China, que anteriormente la natalidad se había detenido, ahora los jóvenes ya no quieren tener hijos y está sucediendo que la población se está haciendo más adulta, longeva, y hay menos jóvenes que puedan estar trabajando para sostener las pensiones de los adultos, porque así funciona un sistema de pensiones. Los jóvenes son los que sostienen a los que ya están pensionados. Entonces, lo que tenemos que ir buscando ahora es cuidar mucho la edad, las aportaciones y obviamente los años de trabajo. Se tienen que ir haciendo leyes para que puedan en un futuro evitarse los riesgos de un desfasamiento de recursos de los gobiernos para el pago de las pensiones. Y decirles nuevamente a los jóvenes, preocúpense por su futuro. Ahora a los que ya estamos en edad de la jubilación, de la pensión, pues nos queda asegurarnos que este recurso nos va a estar llegando, pero los jóvenes tienen toda una vida por delante para poder tener un mejor futuro. Sin duda, planificar el futuro financiero es clave para asegurar una vejez tranquila y digna. Hay que pensar en nuestro yo del futuro y actuar hoy mismo. Espero que hayan disfrutado una emisión más de En la Banqueta. Soy Paola Salinas y en nombre de todo el equipo del canal El Congreso, les agradezco habernos sintonizado y los invito a continuar con nuestra programación. Hasta la próxima.